con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Cambio radical en mí. Entonces a veces, aunque usted no lo crea, le voy a decir algo. Hay un aparato que se lo ponen a uno en los pies para ver cómo está el cuerpo. Y me llama la atención que la gente, de la iglesia, salía en color como rojizo, como óxido. ¿Y sabe qué significaba ese aparato? Que la gente está oxidada. Y está oxidada porque no tiene movimiento. Se pone. No tiene vida, mis hermanos. Tenemos que aprender a danzar para el Señor, a expresarnos, porque la danza es una expresión de felicidad, una expresión de libertad. Y hoy estamos celebrando una fiesta hermosa. Y sabe una cosa que a veces uno dice, esto es la sangre de Cristo. Si Cristo no resucita, eso no tiene sentido. Esto fuera el vino, aunque yo esté diciendo que es la sangre de Jesús, pero el poder que vino a Él a darle de resucitar, ¿ya vio? Este vino lo vino a transformar y resucitar en la sangre de Cristo. No fuera posible si Él no resucitó. Y quizá la gente, como no cree en esos, que lo toma y se queda igual. Aquí vino una señora, lástima que no está Ingrid, con una niña que tenía leucemia. Hay muchas cosas que aquí han sucedido que la gente no sabe. A mí no me gusta hacer así, que venga la hermana a contar el milagro. Los milagros son de Jesús, no de mí, no míos. Entonces vine yo y oré por ella. Yo quisiera que la gente, ella se llamaba, su madre se llama Eunice. ¿Sabe usted qué pasó? Esa niña nunca más tuvo leucemia. Porque yo le dije, esta es la sangre de Cristo y te va a dar una nueva sangre. Y la niña era de brazos. Ella tiene ya como sus 7 años y nada que ver. Fíjate, ella danza así, ballet y todo, nada que ver. Es una niña que está sana. Pero porque yo creo en el poder de resurrección. Si la resurrección de Cristo no ocurre, vana sería nuestra fe. Así es que vamos a orar y yo le pido a Dios que usted disfrute del poder de resurrección. Y lo que le dije del óxido no es mentira. Un día llegó un señor que le dije, mire, su mujer está reoxidada. Ya ves, mi hija, pero como pareces tronco ahí. Entonces, mis hermanos, si el cuerpo necesita movimiento, mire, tenga un niño usted en brazos, usted un niño que oye esta música, ¿qué cree que hace? Mire a su niño. El niño nadie le dice nada y oye esta música. No crea que miren, y empieza a moverse, ¿eh? Porque no tiene ningún prejuicio. Gloria a Dios, ¿verdad? Amado Jesús, te damos gracias porque resucitaste. Y Señor, a nuestra iglesia y al ministerio Mujer Idónea les diste la visión de Ezequiel 37. Esa visión, Padre, en aquellos tiempos estaba con el poder de resurrección, pero no de Cristo. Porque Cristo en ese tiempo, mis hermanos, había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo, pero no había sido llevado a cabo ni consumado como Él dijo. Entonces, como Él fue, ¿cómo decirle?, crucificado desde antes de la fundación del mundo, en Ezequiel ya se habla de ese poder. Sin ese poder, mis hermanos, no hubiera pasado nada. Es el poder de resurrección el que le da vida. Por eso Jesús dijo, las palabras que hablo son espíritu y son vida. Cuando usted habla la palabra de Dios, y especialmente las palabras de Jesucristo, esas palabras tienen espíritu, tienen vida y se manifiestan. Porque Cristo les da el poder de resurrección. Te damos gracias, amado Jesús. Y te pido, Señor, que en este día tú, Señor, nos reveles, porque la resurrección es una revelación. La resurrección no es una teología. Hay muchos teólogos que viven la letra, pero no el espíritu.
porque no entienden el poder que tiene el poder de Cristo. Oiga a Pablo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿ve? A Jesús no le interesaba ser Jesús, no le interesaba ser el profeta Elías. A él le interesó cuando le dijo: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ve? ¿Del Dios qué? Fíjese qué cambio hubo ahí. Y eso es lo que vamos a compartir este día. Así es que yo bendigo a nuestro amado Jesucristo por ese poder tan grande de resurrección que nos dejó. Se pueden sentar, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que Jesucristo empieza a decirle a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ven? ¿Qué es el qué? El Hijo del Hombre. En ese momento él se llamó Hijo del Hombre. ¿Quiénes creen ustedes que es el hijo de José? Pues que eres el profeta Jeremías, que eres el profeta Elías. Y ustedes que andan conmigo, eso lo dicen los de afuera, pero ustedes que andan conmigo, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y le dice Pedro que eres el Cristo, el Hijo del Dios ¿qué? Viviente. Ya no dijo el Hijo del Hombre. Bienaventurado eres, ¿cómo es Jonás? No, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que no, que sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia. La gente no ha interpretado que sobre esa piedra, no, sobre esa revelación que recibió Pedro, iba el Señor a empezar la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia, su nombre completo no es Casa de Gracia y Fe, esa iglesia de Jesucristo, Iglesia de Cristo, Casa de Gracia y Fe, porque yo me identifico con ese ministerio del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a leer algo aquí en Lucas 24, 1 y después al versículo 4. Mis hermanos, hay hechos tan grandes que hay aquí en la palabra. Fíjese que no es casualidad que Jesucristo la misión a sus discípulos y a la gente que somos sus hijos la dio cuando ya él había resucitado, no la dio antes. Y vamos a leer algo de eso, porque él la dio cuando ya había resucitado. ¿Por qué? Porque quería que esa misión suya y mía la lleváramos a cabo en el poder de resurrección, no bajo la letra, sino que en el poder de resurrección. Lucas 24:1. Sí. Y el primer día de la semana, al comienzo del alba, siendo aún oscuro, fueron al sepulcro llevando consigo los ungüentos que habían preparado, y estaban con ellas otras mujeres. Paso al 4. Mis hermanos, ¿creían ellas que habían muerto, no? Pensaban que había muerto, pero que no iba a resucitar. Si ya le llevaban el montón de ungüentos y todo para que dejarlo ahí en la tumba, ¿no? Pero no sabían el propósito de nuestro amado Jesucristo. Hasta el 4. Lucas 24:2. Y hallaron que la piedra del sepulcro había sido removida, y cuando entraron no encontraron al cuerpo de Jesús. Sucedió que estando ellas sobrecogidas a causa de esto, he aquí que se presentaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Seguimos. 5. Y desconcertadas y llenas de temor, bajaron el rostro al suelo, y ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha vuelto a la vida. Acuérdense de lo que les habló. ¿Qué significa resucitar? Volver a la vida, pero a la vida real, mis hermanos. ¿Sabe usted que un varón de Dios que iba a tener un ministerio grande, un día el Señor, mis hermanos, le dio una visión y empezó a ver, mis hermanos, a una persona, pues a la gente que andaba en la calle, que estaban así como usted y yo, pero en eso oyó que le dijeron: fíjate bien. Y cuando se empezó a ver a la gente, se dio cuenta que estaban así mismo, como zombies. Y él dijo: están muertos. Sí, así fue. Y eso es lo que quiere decir esto.
¿Cuánta gente usted anda en la calle, la mira y cree usted que tiene vida? Esa gente está muerta. Solo Jesucristo con el poder de resurrección le puede dar nueva vida. Solo Él, nadie más que Jesucristo. Por eso dice que Él vino para darnos una nueva vida. Así es. Y ahora, mis hermanos, vamos a leer Filipenses 3, del 7 al 14. Pero estas cosas que eran ganancia para mí, las considero pérdida por causa del Cristo. ¿Por causa de Jesús o del Cristo? ¿Entendemos, mis hermanos? O sea que todo lo que tengo lo voy a considerar como perdido por causa de ¿qué? Del Cristo. No. Filipenses 3:7, pero estas cosas que eran ganancias para mí, las considero perdidas por causa del Cristo. ¿Ya vio? O sea que para Pablo era importante esto. Mis hermanos, ¿por qué era importante? Porque si no, él iba a dar palabra, pero era letra nada más. A él no le interesaba ir a un lugar, mis hermanos, solo a dar una enseñanza, a dar una conferencia, porque así cuando no tienen al Cristo se llaman conferencias. Pero cuando usted, mis hermanos, está el Cristo en usted, ya no es una conferencia, es algo mucho más allá. Y esa palabra está despertando, dándole nueva vida a usted. ¿Qué significa eso? Que si alguien aquí viniera que está grave, en ese momento recibe nueva vida. Así es. Y si alguien aquí necesita hoy esa nueva vida, en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que por el poder de resurrección recibe nueva vida. O sea que para que esa vida que ha tenido termine y reciba nueva vida. Filipenses 3:8, y aún considero todas las cosas como pérdida por la excelencia de la grandeza del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y todo lo tengo por estiércol para ganar al Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, pues es por la ley. Fíjese que yo quiero que analice las palabras de Pablo. Está diciendo que él no quiere vivir en la propia justicia de él, porque eso se llama legalismo. Y mucha gente, mis hermanos, yo quiero que sepa que si usted vive sin ese poder, ni cree en ese poder, usted vive en el legalismo. Todavía vive en ese legalismo. Pero cuando usted entra, mis hermanos, a operar en el poder de Cristo, usted todo cambia. Usted a la gente que llega la transforma. La gente que le escucha recibe algo y algo dentro de sí que la hace pensar distinto, sentir distinto, hablar distinto, tener una nueva vida. Cuando Cristo llegó a mi vida, se fue la timidez al piso, se quitaron todos los obstáculos que tenía para hablar en público y yo me quedé sorprendida. Aquella joven que tenía pánico de hablar en público, se ganó el primer premio en Del Carne, en la Marroquín, en el curso 1 y 2 de elocuencia. ¿Ves? Yo me quedé sorprendida. Y eso solo, yo estaba segura que era Cristo el que me había hecho eso. Yo no podía, porque solo era letra. Pero el Espíritu vivifica todo. Es el que le da vida. Y eso es Cristo. Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que viene por la fe verdadera, certera del Cristo, es decir, la justicia que viene del Creador, para que por ella pueda conocer a Jesús y el poder de su levantamiento a vida de entre los muertos. Mis hermanos, ¿está entendiendo lo que dice Pablo? Yo necesito vivir la vida del poder de resurrección. Si no voy a tener una enseñanza, una vida legalista, dijo. Yo necesito operar en ese poder de resurrección. Ustedes, mis hermanos, para tener una empresa exitosa, para tener una vida nueva, cambiada, necesita ese poder de resurrección. Si no, lo que va a hacer es darle muerte a su empresa. Va a llegar pensando todo al revés. Pero cuando usted tiene ese poder, empieza a administrarlo en todo lo suyo.
Por eso es importante, no solo para Pablo, sino que para nosotros, vivir y movernos en ese poder de resurrección. Y eso tiene que ser revelado, revelado. Filipenses 3:10, para que por ella pueda conocer a Jesús y el poder de su levantamiento a vida de entre los muertos, Sí. y ser partícipe de sus sufrimientos y de una muerte semejante a la de él. 11, si en alguna manera llegara a levantarme de entre los muertos, no que ya lo haya obtenido o que ya sea perfecto, pero corro para alcanzar aquello para lo cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos míos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa sé, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo hacia las que están adelante y corro hacia la meta, el premio de la suprema convocación de Dios en Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué tendría que hacer usted? Dejar atrás todo lo que ya pasó, todo. ¿Sabe qué es dejarlo todo? Que no se lo recuerde nadie. Y cuando alguien le diga, mira, pero vos me hiciste eso, me hiciste aquello, lo siento mucho, pero la vida vieja pasó. Yo me muevo en el poder de resurrección. Y para mí estoy resucitado a una nueva vida. Lo que pasó, pues yo te pedí perdón y es problema tuyo si no me perdonas, pero yo sigo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Llegamos al 14, vamos al 21, por favor. Es 21, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación y hará que sea semejante al cuerpo de su gloria, conforme a su gran poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense, mis hermanos, que por ejemplo en Ezequiel 37 el Señor le dijo al profeta algo, pero entendamos que ahí el profeta no podía, dice pues, por ejemplo en el caso de Lázaro, resucitó sí, pero ¿cómo está Lázaro? Volvió a morir. En el caso del hombre que resucitó cuando metieron a Eliseo en el sepulcro, resucitó ese hombre, pero volvió a morir. Y Jesucristo resucitó, pero no volvió a morir. Por eso pudo dejarnos ese poder tan grande de la resurrección. Yo quisiera, mis hermanos, que viéramos esto tan precioso. Juan capítulo 20, del 11 al 17. Mis hermanos, Jesucristo actuó con una conciencia tan clara. Estaba bien claro lo que Él quería hacer. Y el llamado que le hizo a sus discípulos no fue cuando Él todavía no había muerto. Se lo hizo cuando Él ya había resucitado. Juan capítulo 20, del versículo 11 al 17. Y Miriam estaba llorando junto al sepulcro. En eso miró dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, los cuales estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús y había sido puesto. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Habiendo dicho esto, volvió su rostro hacia un lado y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo iré y me lo llevaré. Jesús le dijo, Miriam, volviéndose, maestro, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Fíjese pues, ¿por qué le dijo que no lo tocara? ¿Qué es lo que estaba esperando Jesucristo? ¿Qué estaba esperando? Ser glorificado. Mis hermanos, es increíble, fíjese.
Por eso fue que Él, mis hermanos, cuando llamó a sus discípulos, lo hizo ya en un poder de resurrección. Pero en ese tiempo, mis hermanos, todavía Él no había sido glorificado, no había subido al Padre para recibir la gloria de su Padre. Así es. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Creador y a su Creador. Fue entonces Miriam de Magdala y trajo las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Sí. Vamos a leer Gálatas 2:20, por favor. Y Primera de Pedro 1:3-4. Gálatas 2:20. Con el Cristo estoy juntamente clavado en el madero, y ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí. ¿Qué dice? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Qué fue lo que Él crucificó? Su carne, su ego, ¿qué crucificó? Mis hermanos, su naturaleza. Nosotros tenemos que entender que nunca vamos a poder decir con Él estoy crucificado y seguimos queriendo hacer lo que se nos da la gana. Si queremos hacer lo que nosotros queremos, sin importarnos si a Dios le agrada o no le agrada, tendríamos que preguntarle al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo se fue, le dijo: es mejor que yo me vaya, porque les voy a mandar mi Espíritu, para que esté con ustedes para siempre. Él es el ¿qué? ¿A qué es cómo se refirió el Señor al Espíritu Santo? Él es el Consolador, el Paráclito. ¿Qué significa eso? El que va a estar con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Entonces Jesucristo, mis hermanos, no nos dejó solos, sino que nos dejó su Santo Espíritu, para que todo aquel que en Él crea, mis hermanos, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe certera, verdadera del Hijo de Dios, sí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Pedro 1:3-4. 3-4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Maestro Jesucristo, que por su gran bondad, misericordia, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, por el levantamiento a trono de Jesucristo de entre los muertos, para una Por eso, herencia. mis hermanos, si Jesucristo no resucita, usted sería cualquier persona. Quisiera que leyéramos en la Valera, por favor. Primera de Pedro 1:3-4. Primera Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Mis hermanos, yo quiero que usted tome ese versículo, porque sabe que a veces la gente está como que en el tiempo de Jeremías, está esperando un milagro y no cree en el milagro. Está con una esperanza muerta, pero no viva. Porque el único que vivifica la palabra y lo que dice la Biblia es ¿quién? Cristo, el poder de resurrección. Espero que me esté explicando. Porque usted puede, mis hermanos, leer la palabra completa, conocer mucho de la palabra, pero no vivirla en el poder de resurrección. Usted puede leer toda la Biblia, conocer de Génesis hasta Apocalipsis, pero usted no está viviendo ese poder, porque no tiene vida para usted. Y a Dios aquí no le importa la teología, no le importa nada, sino que la relación que usted tenga con Dios a través de su Santo Espíritu, para que le dé todo eso. Entonces aquí está hablando Él de eso. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva, no muerta. Mis hermanos, Jeremías estaba de llorar y orar y orar y le decía a los hermanos de allí en ese tiempo que él estaba seguro que Dios iba a liberarlos.
¿Del yugo de dónde? De Babilonia. ¿Y sabe que no fue así? Más bien fueron llevados cautivos. Hasta él se fue cautivo con el rey parece Joaquín. Entonces, mis hermanos, fue triste. Para él fue decepcionante. Pero él tenía una esperanza muerta, y cuando vino Jesucristo, ¿qué hizo? Lo hizo renacer a usted, volver a nacer, salir de ese estancamiento de muerte y darle vida por el poder de resurrección para una esperanza viva, no muerta. Si usted vive esa palabra de Pedro, usted puede decirle: Señor, yo estoy seguro que voy a recibir mi milagro, que me vas a dar un par de riñones nuevos, que me vas a dar un esófago nuevo, que me vas a dar un corazón nuevo, que me vas a dar un estómago nuevo, porque el poder de resurrección lo puede resucitar. Me vas a dar huesos nuevos, me vas a dar, Padre, una garganta nueva. O sea que es el poder de resurrección el que va a hacer posible que eso suceda. Sin ese poder usted no va a producir nada. Va a estar esperando un milagro y nunca va a llegar, porque no hay el poder de resurrección en esa promesa. Usted no cree en ese poder. Estamos hablando del Cristo. Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Fíjense, mis hermanos, que por ejemplo en Primera de Corintios, yo creo que dice, está hablando Pablo, mis hermanos, de que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, y no han subido a corazón de hombre. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no la tiene en su corazón. Creo que es Primera de Corintios capítulo 2. Fíjese, 2:9. Mire, lea esa escritura. Está hablando Dios a través de la palabra y dice: yo les tengo a ustedes preparadas tantas cosas. Ustedes pueden hacer cosas que nunca ha visto nadie, que nunca ha oído nadie, pero no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Leamos esa palabra. Primera Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Ni han subido a dónde? A corazón. Mis hermanos, yo he visto que, por ejemplo, en el caso de Pablo, conocía mucho ¿cómo decirle? Cuando algo llegaba al corazón del hombre. Cuando algo no ha llegado al corazón suyo, porque usted no lo cree, ¿con el corazón qué? Se cree para justicia. Pero primero se cree, ¿y con la boca qué? Se confiesa. Si usted no ha creído, no puede hacer nada. Con el corazón. ¿Y cuándo entra la palabra de Dios en su corazón? ¿Cuándo entra? ¿Cuándo usted qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo entra a su corazón esa palabra? Mis hermanos, si la palabra se queda hoy en su mente, no va a pasar nada. Eso sucede cuando entra a su corazón, porque ahí es donde da fruto. Si la palabra no entra a su corazón, no da fruto. ¿Y qué dijo Pablo también? Es que de dentro del corazón del hombre también sale todo lo malo. ¿No se ha dado cuenta que hasta Dios hizo el corazón con 2 compartimentos? ¿Sí o no? El corazón no es entero así, sino que hay 2 secciones. Porque en uno está todo lo malo. ¿Y en otro está qué? Todo lo bueno. Entonces, de dentro del corazón quiere decir que la gente se deja meter mucha basura, mucha mentira, mucho engaño. Lamentablemente tiene guardado en su corazón y cuando quiere creer algo no puede, porque esa palabra entró a su corazón pero está mal. Tiene una programación mala, enferma, con creencias equivocadas. Y usted lo que necesita hacer entrar a su corazón es la palabra. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar, ¿ve? ¿En dónde se guarda? Para guardar y poner por obra. Solo cuando usted guarda la palabra es que puede poner por obra, porque entonces ahí empieza a tener vida.
Ahí es donde tiene vida la palabra. Y cuando la palabra sale de ahí, es cuando tiene espíritu, si es la palabra de Dios. Así es. Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjense, mis hermanos, que por ejemplo la gente a la fiesta del Pentecostés no le da importancia. Y sabe que fue cuando nació la iglesia de Cristo. Yo decidí celebrar esas fiestas porque nadie las celebra y como son de judíos y que no sé qué, no tiene nada que ver. El pueblo de Israel se recibió en esa oportunidad la Torá, pero no estaba el Espíritu Santo. Entonces lo que recibió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa Biblia que recibieron? Con esa enseñanza, con toda la instrucción divina. Tiene espíritu, tiene vida. ¿Ah? Mis hermanos, ellos recibieron la palabra de Dios, pero miren lo que dice Pablo, que cuando los judíos leen la Biblia, dice que les queda un velo en el corazón, porque solo Cristo puede venir a darle vida. Solo Él, fíjese. Es algo tan hermoso, mis hermanos, entender este tema. Es algo tan grande que usted lo asimile este día. Y que usted compre el CD, no porque me interese que lo compre, sino que qué interesante cuando entra, porque mire, cuando entra al corazón una enseñanza y entra, entonces esa enseñanza empieza a dar fruto. ¿Qué empieza a hacer la enseñanza? A dar fruto, porque solo cuando llega ahí es cuando se hace vida, es cuando cobra vida. Si no, no va a cobrar vida. Lamentablemente aquí trabaja también en la parte del mal. Cuando la gente saca palabras malvadas de su corazón, tienen un efecto que a la gente le hacen daño. A la gente, mis hermanos, como que le pegan esas palabras que dicen de maldición. Pero mire cómo se deja pegar todo eso. Y cuando oye palabra, usted está tan distraído que yo vi que entró una persona y toda la gente viendo dónde estaba, dónde se iba a sentar. Si usted estuviera viendo una telenovela, ni siquiera se percatara que entró alguien. Quítate de ahí, por favor. Y sigue usted fijamente viendo la televisión. ¿Ya? Así es, aunque usted no lo crea. Sí. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense, mis hermanos, que el primer libro que voy a hacer se llama Mi caminar con el hombre espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque me molesta que la gente sea tan novelera, que la gente cristiana me ha dicho, ay, pastora, ¿no ha leído usted lo del doble? Y resulta que el doble, para que le haga un favor a usted, tiene que conocer su nombre, dónde vive. Están equivocados. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Quién conoce todas las cosas de usted y de Dios? El Espíritu de Dios. Por eso es que el pobre no puede conocer cómo se llama usted, ni dónde vive, porque no es el Espíritu al que se están refiriendo. Si yo tengo el Espíritu Santo y camino con Él, no le tengo que decir, mira, yo me amo a tal, vivo en tal lugar. Él me conoce, sabe quién soy, conoce mi corazón, conoce todo lo mío. Entonces yo miro cómo es que de la gente hasta cristiana, ay, y no nos puede hablar del doble. Ah, no, yo les voy a hablar, pero de la presencia del Espíritu del hombre. No del hombre de pecado, sino que del hombre espiritual. Y que no sabe esta gente que se puede conectar con ese hombre de pecado, porque no es cristiana, no conoce el Espíritu Santo. Y le puede resultar al revés las cosas. Porque es muy delicado lo que estoy diciendo. Vamos a leer ahora 1 Corintios 15, del 11 en adelante. 1 Corintios 15, 11. De tal forma que sea yo o sean ellos, así hemos predicado y así han creído ustedes.
Ahora pues, si se predica que el Cristo se levantó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay levantamiento de entre los muertos? Pues si no hay levantamiento de entre los muertos, tampoco el Cristo se levantó. Y si el Cristo no se levantó, entonces nuestra predicación es en vano, y vana es también la fe real, la fe viva de ustedes. Y también somos hallados falsos testigos de Dios, por haber dado testimonio de Dios en Él, que Él levantó a vida al Cristo, al cual no levantó. Si fuera cierto que los muertos no se levantan a vida, y si los muertos no se levantan a vida, entonces tampoco el Cristo se levantó. Y si el Cristo no se levantó, la fe real, verdadera Mis hermanos, de usted. pero ¿de quién están hablando aquí? Es que fíjense que yo miro que quizá en la iglesia no han visto algo claro. ¿Será que Jesús es el mismo después de que vino Cristo ahí? ¿Ah? ¿Será que es el mismo? ¿Qué dice usted? ¿Será que sí es el mismo? ¿Por qué no dice aquí Jesús? ¿Por qué no dice Pablo, si alguno está en Jesús, nueva criatura es? ¿Por qué no dice Jesús en mí, esperanza de gloria? Dice ¿cómo? Cristo en nosotros. O sea que Cristo era la presencia viva de Dios en usted y en él. Por eso es que se quedó asustado cuando Pedro le dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo vino a vivificar ¿qué? La vida de Jesús. Y Él viene a darle vida a usted. Ahora entendiendo que hay una diferencia grande. Y se lo digo porque me llamaron de un país y me dijeron que cómo era eso que yo decía que Cristo era diferente a Jesús. No, es el mismo, pero ya vivificado. Con esa nueva vida del Todopoderoso. Pero es un poder de resurrección porque están hablando de levantamiento. Están hablando de levantar, ¿verdad? O sea que usted, pues algún día va a partir, si usted realmente fue un hijo de Dios, y por eso uno tiene que estar preparado, porque no sabe en qué momento se va. Entonces, mis hermanos, ¿usted cree, mis hermanos, que va a resucitar? Y la gente, gloria a Dios, esperamos la resurrección. Ponen ahí, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, ¿el que qué? Aunque esté muerto, vivirá. Vivirá, fíjese. Y mis hermanos, pero si está muerta la gente porque no recibió la nueva vida de Cristo, ¿qué hizo usted? ¿Va a resucitar o no? ¿No? Porque no tiene al Cristo. Se fue sin Él. Así es. 1 Corintios 15, 17. Y si el Cristo no se levantó, la fe verdadera real de ustedes es vana. Así es. Y todavía están en sus transgresiones. Y entonces también perecieron los que durmieron en el Cristo. Y si solo para esta vida tenemos esperanza en el Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero ahora el Cristo ha sido levantado de los muertos, primicia de los que ya reposan. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, aquí. Vamos a ir en este momento a Marcos capítulo 16, del 9 al 14, y después vamos a ir al 19. 9 al 14. Para que vea usted, quiero que lea Mirna un poquito pues atrás, para que vea que fue después de que Jesucristo resucitó. Cuando Él vino y llamó a sus discípulos y les dio esta misión. ¿Por qué Jesús hizo eso después? Porque quería que María Angelina, que todas las que predicamos, ministramos la palabra, tengamos ese espíritu de Cristo, tengamos vida. Pero si vamos a dar una enseñanza, mis hermanos, ni siquiera hemos orado, ni siquiera hemos estado en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a dar esa enseñanza? Usted discierne cuando un hijo de Dios o un pastor está hablando sin el Espíritu. Usted lo discierne. Ay, qué bonita la palabra, ¿eh? Pero no hubo nada dentro de usted. No pasó nada. La gente no la entendió. La palabra no se le hizo, no se le reveló la palabra.
Porque cuando hay espíritu se le revela la palabra a la gente. Ahora entendí, ¿ve? Porque hubo una revelación, porque hay una nueva vida en esa persona. La misma palabra le está resucitando a una nueva vida, así como usted lo oye. Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. ¿Oyó? Él había ¿qué? Resucitado. Muy bien. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron… ¿Qué hizo con María de Magdala, mis hermanos? La mandó a que diera ¿qué? El evangelio de Cristo. Que les fue, porque ir a predicar el evangelio es predicar un evangelio que está vivo. Un evangelio, mis hermanos, que no está muerto. Y sabe usted que si usted habla con un hebreo le va a decir que ellos tienen en gran estima a la mujer, porque la mujer inclusive es la que le da dirección a los hijos. Porque tenemos un acercamiento, una sensibilidad más para buscar las cosas de Dios. Bueno, cuando lo buscamos. Pero como que tenemos algo más como intuición, porque es enseñarme por dentro Dios mismo o el Espíritu Santo. A veces está el papá y mamá y el hijo va a salir y la mamá siente algo. Y le dice: hijo, por favor, no quiero que vaya a ese lugar. ¿Pero por qué, mamá? No sé, hijo, siento algo extraño. Y sabe que han pasado tragedias cuando el hijo no obedece. Porque la mamá pudo recibir información a nivel espiritual de que tuviera ese cuidado. A veces el esposo va a poner un negocio y le dice: mire, yo creo que no lo debe de hacer. Y a veces el hijo no hace caso o el esposo. Y después le dice: vieras cómo me fue de mal. Pero tenga cuidado, mamá, que cuando dé un consejo sea porque usted estuvo en la presencia del Espíritu Santo. Que fue él el que le dijo eso. Que no fue su propio corazón egoísta, ni que quiere pues hacer que su hijo haga lo que usted quiere, sino que fue por el Espíritu que le fue así. Marcos 16:10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún a ellos creyeron. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué le reprochó Jesucristo a sus discípulos, mis hermanos? ¿Sabe que para Jesús, mis hermanos, fue una cosa tan catastrófica que sus discípulos no entendieran las parábolas? ¿Qué quiere decir? Que no tenían esa comunión que él esperaba. Porque yo puedo tener conocimiento, mucho conocimiento. Yo conozco gente que se sabe la Biblia, pero tiene una vida que a veces ni siquiera puede comer bien, ¿ve? Ni siquiera puede vivir bien. Una vez yo estaba reunidas con unas personas que cuando les tuvieron 5,000 quetzales en la mano me dijeron que gloria a Dios, no podían pagar una casa de 3,000 quetzales. ¿Será que ese es el evangelio de Cristo? Eso no es el evangelio de Cristo. Porque, mis hermanos, cuando usted predica palabra con espíritu, el mismo espíritu le da vida. Y esa vida va a ser, mis hermanos, que a usted le den para que viva, para que tenga para las cosas de Dios. Fíjese, porque tiene espíritu, tiene vida, usted cambia su manera de pensar y de creer las cosas de Dios. Entonces aquí quiero que observe esto. Después de eso fue que el Señor dio una orden,
Y quiero que este día todo en la iglesia, Mujer Idónea y todo lo tome en serio, porque fue una orden. Pero recuerde que lo hizo después de su resurrección. Él quería que esta orden fuera llena ¿de qué? De ese poder. No fue la orden como la recibió Ezequiel. Mis hermanos, un día yo estaba en una iglesia que me invitaron a predicar. Y yo a veces soy un poquito como, me molestan algunas cosas que miro que no debería de hacer la gente que supuestamente conoce a Dios. Y cuando entro a la intercesión, estaba la líder de ese lugar, que era la esposa del pastor. Ay, por favor, Señor, dale a Maite la unción del profeta Elías. Dale a Maite la unción de no sé qué. Y yo escuchando, y le dije, hermana, dice la palabra que de hombre nacido de mujer, no ha habido un hombre más grande que Juan. Está hablando desde Adán hasta Juan. Pero en el reino, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando se ha nacido del agua y del espíritu, el más pequeño es más grande que Juan. Y Juan era un profeta. Yo no quiero la unción del profeta Elías. No quiero la unción de los demás profetas, porque yo quiero la unción de Cristo. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero el poder de Cristo, como dijo Pablo. Cuando yo voy a predicar entre ustedes, no me gusta ir con palabras de humana sabiduría, sino que me gusta ya ir en el poder de Dios. ¿Ya vio? Así tiene que ser. Usted no vaya a predicar con palabras elocuentes. Esa es sabiduría humana. Lo que tiene en la mente quiere decir que no va a pasar nada, sino que quiero ir en el poder de Dios. Así dijo Pablo, ¿sí o no? Imagínense qué hermoso que él tenía que ir así. Y esa señora llorando, se quedó a mirar. Ay, no, en serio, ¿verdad, pastora Maite? ¿Sí? ¿Y por qué llora entonces? Si Jesús no está muerto, hermana. Él está entre los vivos. Está a la diestra del Todopoderoso. Usted no puede predicar a un Cristo muerto que pensando que quiere la unción del profeta Elías. Usted tiene una unción de Cristo que va más allá. Es la única que hace resucitar a la gente, llevarla a una nueva vida. Y le puse este ejemplo que estoy hablando ahora. ¿Sabe usted? Le dije que si yo digo, fíjense que esta es la sangre de Cristo. Si no tengo el Espíritu de Cristo, el poder de resurrección, estoy mintiéndoles, como dijo Pablo. Y vana es la fe que tengo. Estoy mintiendo, pero si digo, esta es la sangre de Cristo y creo, estoy segura que es la sangre de Cristo. Ahora sí entendimos. Porque yo creo en el poder de Cristo, creo en el Cristo de poder. Y por eso me impactó Pablo cuando dijo, cuando voy entre vosotros no voy con palabras elocuentes de humana sabiduría, sino que voy en el espíritu de poder y en demostración del Espíritu de Dios. Así tiene que ir uno a predicar. Gloria a Dios. No, que una vez me dice una persona, fíjese Maite que no sabía, me invitaron a predicar, no sabía qué hablar. Ya sé qué voy a hacer, voy a poner una enseñanza de hermana Maite. Y cabal me dice el tema. Mis hermanos, es que yo tengo que saber qué gente, que el Señor me revele qué necesita la gente. ¿Quién necesita esa gente a la que voy a dar un mensaje? Y le pido a Cristo que ponga sus palabras en mi boca y en mi corazón para que las diga. Porque Él conoce a toda la gente que está, yo no la conozco. Entonces sigamos leyendo Marcos 16:15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales, ¿ve? ¿Sabe por qué no siguen las señales al pueblo de Dios? Porque no cree. Ya sea que no crea ni el que está predicando, ni la que está recibiendo la oración. Hermano, se va a sanar. Sí, primero Dios. ¿Sí? ¿Sabe que en Guatemala la palabra primero Dios se usa para? Bueno, espero que sí. Esa palabra en Guatemala no significa una demostración de que cree en Cristo.
Es una palabra que está diciendo, bueno, tal vez hermana, pero ojalá que suceda. Mis hermanos, yo cuento que una vez llegó un varón conmigo. Yo estaba sacando el doctorado en teología y ministerios pastorales, así es el doctorado que saqué. Y saqué un doctorado porque tengo maestría, si no, no me lo hubieran dado. Entonces fíjese que vino y me dijo, Maite, yo vi que le habló a varios y nadie hizo nada. Gracias, hermano. ¿Le creyeron o no le creyeron? ¿Ah? No le creyeron. Y me dice, Maite, dice el Señor que estás esperando un milagro y lo vas a recibir. Gloria a Dios, hermano. Quiero, le dije, que eso se cumpla. Y voy a darle algo a usted porque necesito que eso se cumpla. Y me dijo, Dios, dale todo lo que traes en la bolsa. Yo se lo entregué y sabe que tenía 4 años de estar esperando el milagro de que me liberaran una empresa. Esa semana que siguió, me liberaron la empresa. Él le dio palabra como a otras 4 personas y no recibieron nada, porque no creyeron. Mis hermanos, el mismo Dios le habló al pueblo de Israel que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a una tierra de abundancia. ¿Le creyeron o no? Hasta fueron a ver si era cierto. Quiero que vayan a ver si es cierto que existe la tierra prometida. Mis hermanos, las cosas del Espíritu son porque yo tengo que creer a Dios. Si Él lo dice, tengo que entender que Él lo dijo y lo va a hacer. A la semana siguiente, mire, eso fue cuando yo estaba recibiendo el doctorado, era día miércoles. Y sabe usted que la semana siguiente, el martes me llamaron. Y el jueves, yo llegué, mis hermanos, con este señor el jueves. Y la semana siguiente, el martes, me salió el decreto ley, donde ya estaba liberado. ¿Qué diferencia hubo? Yo creo en el poder de resurrección. Yo sé que me dijo a mí el hombre que yo iba a visitar ahí para que me ayudara. Es que ya está muerta esa empresa, pero yo vine para darle nueva vida, porque yo creo en el poder de resurrección de Cristo. ¿Usted celebra la resurrección, Señor? Yo sí, pero no creo en ella, porque no ha resucitado nada. Esta empresa va a resucitar. ¿Usted le cree a Dios? Resucite su empresa, mis hermanos. Resucite su negocio, resucite su matrimonio, resucite todo. Dele nueva vida. Si ya se está muriendo, dele nueva vida. No busque entre los muertos al que vive. Está terminando su empresa, está terminando, mis hermanos, su negocio. Dele nueva vida. Si piensa que está finalizando su contrato, dele nueva vida para que vengan nuevos contratos, ¿no? Usted no se quede, ay, ahora ya es el último contrato, qué triste. Dele nueva vida. Está ganando poco, dele vida a ese trabajo que tiene, para que Dios lo levante a usted de ahí. Me tengo que quedar ahí, fíjese que no, puede Dios sacarlo de ahí y llevarlo a otra posición, porque Él es Dios. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios. Mire, hermano, le voy a decir una cosa que hago yo. Supóngase que yo le echo fuera demonios a una persona y me vuelve a pedir oración. ¿Oro por ella? Ya no. No oro. Aunque usted no lo crea, no oro. La Yoli Young, que pues está no sé dónde está ahorita, se lo podía contar. Ella me suplicó que orara por ella. No, le dije, no oro por ti. Ya te dije que te vas a ir a Canadá, a Uruguay, que te van a dar el viaje. Pero ¿quién me lo va a dar? ¿Quién? Ese es el problema de Dios. No está en mi potestad saber cómo lo va a hacer Dios. Pero sé que si Él me lo dijo, te lo va a dar. Es que no querés orar por mí porque soy católica. No, señora. No oro porque no crees en Dios, menos en el poder de la resurrección que tiene vida lo que estoy diciendo. Y no vaya a orarle. Y me fui. Y en eso me regresé ya cuando iba a salir a la puerta. ¿Sabes una cosa? Que si a Dios se le da la gana, dentro de 1 hora te llaman. Y vas a ver cómo te quedan los ojos, ¿ven? Y ella se me quedó viendo.
y después, mis hermanos, al día siguiente me aparece en el camino y se me atravesó. Ya lo tengo. ¿Qué pasó? A la hora me llamaron de la sociedad médica y me dijeron, doctora, fíjese que una empresa les va a pagar a usted el pasaje. ¿Ya ven? Y no va a ir solo al Uruguay, va a ir a otro país también. Mire lo que es Dios. Y ay, Maitecita, es que perdóname por no creer. A mí no me creas, pero a Dios sí. ¿Ya veo? Y si oro por una persona y me dice, quiero que ore, no, hermana, si usted no cree, ya le dije que eso va a pasar y va a pasar. Y así va a pasar. En serio, sí. Así es, mis hermanos. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Oyeron, mis hermanos? No dice que ore por los enfermos. ¿Cuál fue la orden de Jesucristo después con el poder de resurrección? Que oraran. ¿Qué ordenó Jesús? Pondrán las manos sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Esa es la instrucción de Jesús. Y la gente, si usted le pone las manos, le dice, hermana, ¿y va a orar por mí? Porque no cree a la palabra de resurrección. Porque esa es palabra de resurrección. Hermana, pero es que casi no oro por mí. Porque están acostumbradas a que la gente se pase horas orando por ellas. Mis hermanos, miren, un día llegaron unas señoras y me llevaron una muchacha que tenía como 7 años, con una depresión que no sabía ni quién era. Había entrado en un estado que no sabía quién era ella. Y en eso oigo la bocina de mi esposo, fíjese. Yo dije, ay, ya viene perito. En el nombre de Jesús, hermana, toda depresión, le ordeno que se largue ahora de su vida. Se va esa depresión. Se va esa depresión y no regresa más. Hermanas, por favor, se pueden retirar de mi casa. Le dije, porque dice que viene mi esposo. Y dice que dijo la mamá, pero ¿cómo es la pastora Maite que le dice a uno que se vaya si apenas oró? Habían orado por ella, un montón de personas la habían llevado a un montón de lugares. Al día siguiente aparece la muchacha en mi casa en la tarde. Gracias, pastora, fíjese que hoy desperté y ya estaba sana. ¿Ya vio, mis hermanos? Y la que le puede confirmar eso es Silvia de Palma, porque ella me la mandó. Estaban asombrados. Esta muchacha actualmente terminó la universidad hace rato, trabaja, gana bien. Mire, gloria a Dios. Gracias a Dios que no estaba bien, porque si no hubiera desechado la palabra. ¿Entendió ahora? Porque habían surgido los argumentos. Sí, mi hermano, usted piensa que no lo digo en serio. Si hubiera estado así como usted, ay, pastora, pero usted no oró por mí. Pero ella no dijo nada porque estaba toda así como en estado de que no pensaba. Sí, nos vamos, fíjese. Y al día siguiente amanece y le dice a la mamá, mamá, ¿yo qué hago aquí? En su casa. Y mi esposo, ¿por qué no está aquí? No, mi hija, es que te quedaste dormida anoche, pero te voy a llevar a la casa de él. Y cuando llegó, el esposo asombrado, los hijos felices, ¿no? Y ella nunca más estuvo con depresión. ¿Ya vio? Porque la palabra tenía espíritu y vida. Haga usted lo mismo. Gloria a Dios. 19 final, ¿ya lo dijiste? Falta el 19. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Amén. El Señor, después que ¿qué? Él lo hizo aún cuando no había sido glorificado, pero ya había que resucitar. Imagínense, mis hermanos, que ahora está uno en la gloria de Dios. ¿Y quién trae la gloria de Dios? ¿Quién trae la gloria de Dios? ¿Ah?
¿Quién trae la gloria de Dios? ¿Ah? Nosotros, mis hermanos, que somos las vasijas que permitimos que el Cristo venga a morar en nosotros. Vamos a orar. Yo espero, mis hermanos, que este tema le haya afectado su alma, que haya llegado a lo profundo de su corazón. Y le quiero invitar, mis hermanos, para que venga a escuchar el precioso tema el próximo domingo, las primicias. Va a entender qué interesantes son las primicias. Yo bendigo al Padre, mis hermanos, por este conocimiento. Y espero que hoy haya usted, que haya permitido que el Espíritu Santo haya llegado a su corazón para darle el poder de resurrección. Para darle ese poder a usted. Y usted se anime, que cuando llegue a su casa, si algo está muerto, ahí quizá un negocio, háblele ese poder. Háblele. No se ponga a orar. Háblele. El Señor a Ezequiel, ¿qué le dijo? Ora por los que están ahí tirados en el desierto. Ora por esos huesos secos. Háblale a esos muertos y diles que oigan palabra de Dios. Usted háblele a lo que está muerto y dile que oiga palabra de Dios, y le dice la palabra: levántate tú que duermes. Y se va a dar cuenta cómo es que va a despertar ese negocio, va a despertar ese matrimonio, va a despertar todo lo que usted quiera despertar. Pero asegúrese, mis hermanos, que sea bien tratada, porque si va a despertar a una gente que le va a hacer pedazo la vida, más le hubiera valido quedarse así. ¿Verdad que sí? Vamos a orar. Amado Jesús, te doy gracias. Te doy gracias, Jesús, porque eres un Dios maravilloso. Siendo Dios, te hiciste hombre, Jesús, y habitas en nosotros. Tu presencia nos hace ser personas tan diferentes, Padre. Personas totalmente distintas, Padre. Yo quiero que este día tu pueblo reciba el poder de resurrección. Yo quiero, hermano, que usted reciba. Sabe que en estas fechas hay cielos abiertos. Hay cielos abiertos. Pidámosle a Dios que usted pueda recibir este poder de resurrección hoy. Quiero que usted lleve ese poder hoy para ir a resucitar todo lo que quiera, para ir a darle vida a lo que está muerto, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, pero hágalo con fe. Vaya usted a ese negocio que usted mira que no se está vendiendo lo mismo, y háblele vida. Háblele vida, que tenga espíritu, para que ese negocio vuelva a levantarse. No haga la gente que la despiden de un trabajo: ay, me despidieron. Aquí le dije yo a una mujer: vas a ir a darle vida a ese puesto que te están quitando. ¿Quiénes saben que es cierto que esa mujer fue? Vas a darle vida. Y la mandé al lugar donde le habían dado trabajo. Se lo dieron, volvió a vivir el trabajo, ¿sí? Y le pagaron todos los días que no había trabajado. Y le habían dicho que no había presupuesto, que se tenía que ir. Mire las mentiras del diablo, pero yo le creo a Dios y al poder de su resurrección. En el nombre de Jesús. Una persona que anda en borracheras, háblele este poder para que se levante a una nueva vida. Ese es el mensaje de Cristo, a una nueva vida, no en la vida que tiene. En esa vida vieja ya no. Levántelo a una nueva vida. En el nombre de Jesucristo. Yo le hablo a esas hijas que tengo y les hablo que hoy las visita el poder de resurrección para que se levanten a una nueva vida. Usted haga lo mismo con sus hijos, con su familia, sus nietos. Hábleles para que despierten, para que se levanten a una nueva vida. Así como dijo Cristo: gracias, Jesús, porque viniste a darnos ese poder de resurrección para levantarnos para una nueva vida. Ya le dijeron a ella que tiene una enfermedad grave,
Yo anulo y cancelo esa mentira del diablo y decreto que esa gente se levanta a una nueva vida. Que el poder de Cristo la levanta, no para que siga con la misma vida, para que sea sano y libre de esa enfermedad. Se levanta para una nueva vida en el nombre de Jesucristo. Se levanta, hermano, se levanta, hermana, para una nueva vida. Los que me están oyendo, en este momento les hablo que se le van a levantar para nueva vida. Que se levantan para nueva vida. Cuando Cristo dice que da el poder de resurrección es para que no siga usted siendo el mismo. Es para que todo cambie, para que tenga una vida sin problemas, no con enfermedades terminales, sino que a una nueva vida. Gracias, Señor Jesús. Sé que digo esto porque me están oyendo personas que me dijeron que me iban a ver. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero, hermanos, que reciban ese poder. Perdone, quiero terminar, pero es una presencia tan poderosa que siento que la cabeza me estalla del calor que tengo. No es un calor así, es algo tan poderoso. Yo quiero que usted reciba ese poder de resurrección, que usted lo reciba hoy en el nombre de Jesús, que reciba ese poder de Cristo, que vaya usted a dar esa palabra a su familia, a todos, no con palabras elocuentes, sino que en el poder del Espíritu y de Dios. No vaya con nada más que el poder de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a participar de la cena del Señor ahora sabiendo que este es el cuerpo de Cristo. Y esto es la sangre de Cristo. ¿Esto qué? Es la sangre. Esto fue levantado para que le dé vida a usted, para que lo redima. Mis hermanos, no se quede en la cruz. Cristo no se quedó en la cruz, resucitó. Y mucha gente anda hasta con la cruz aquí. Usted, Cristo lo levantó para nueva vida, no para que se quedara en la cruz, sino que para que usted tenga nueva vida. Gracias, Señor. Y yo declaro que hoy este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y que hoy vamos a participar para tener una nueva vida. Gracias, Señor Jesús. Que las cosas viejas pasen, que todo sea hecho nuevo. Gracias, Señor Jesús. Vamos a participar, por favor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.